Muy buenos días, bienvenidos. Estamos esperando que se empiecen a unir más personas. De hecho, estamos viendo cómo está subiendo el número. Entonces, si nos permiten, vamos a dar 3 minutos para arrancar a las 10:03. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Natanael Vázquez, soy socio director de InBusiness y el día de hoy, independientemente de agradecer el tiempo que nos pueden dedicar, vamos a estar platicando acerca de arquitectura empresarial, pero desde una perspectiva diferente. Como se mencionó en las invitaciones que estuvimos corriendo, esta no es una sesión de ventas, esta no es una sesión para hablar de producto propiamente dicho. Vamos a estar hablando concretamente de una experiencia muy práctica que se ha desarrollado con uno de nuestros clientes, que es Nadro. Nadro es el principal distribuidor farmacéutico para la República Mexicana, con unos números impresionantes. Las ventas que realizan ellos totalizan más de las ventas del número 2, el número 3, el número 4 y el número 5 acumulados. Entonces, prácticamente es una empresa muy, muy grande dentro de su segmento y ellos han venido desarrollando una estrategia de arquitectura empresarial dirigida en este caso por su director de arquitectura empresarial, Luis Gómez, quien tenemos el gusto de tener al día de hoy y quien nos va a estar platicando sobre
cómo es la estrategia que están armando, cuáles fueron los retos que enfrentaron, obviamente hablar de forma muy general de cómo se vendió la plataforma al interior en términos de beneficios y qué es lo que han venido logrando al día de hoy. Al final de esta charla vamos a tener oportunidad de abrir preguntas y respuestas directamente para si tienen algún tema, alguna cuestión. Si tienen alguna pregunta para que no se les pase, nos la pueden dejar habilitada directamente dentro del chat de esta sesión para que podamos tenerlas listas y al momento de que podamos pasar esta sesión, definitivamente vamos a poder dar atención a cada una de ellas. A lo largo de esta presentación se van a dar cuenta que vamos a estar hablando exclusivamente con Denadro, pero sí quiero recalcar, InBusiness fue el socio o el partner que estuvo apoyando directamente en esta implementación y la plataforma tecnológica que se estuvo utilizando para todo esto es Hopex de la empresa Mega International. Como tal, únicamente están mencionados los logos a lo largo de la presentación, pero nos vamos a concentrar específicamente dentro de la experiencia de Denadro. Y bueno, no queriendo perder más tiempo al respecto, Luis, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Nat, por la invitación. Muchas gracias a todos los asistentes. Espero que me estén escuchando bien. Sí, Y adelante. bueno, pues vamos a pasar, que en efecto no pienso hablar de ningún tema propiamente de la marco de la tecnología. Ya me hizo favor, Nat, de hacer la introducción de su servidor. Bueno, muy rápido, con lo que siempre empiezo. Yo quiero empezar con las preguntas que usualmente me hacen en cualquier organización que uno implementa arquitectura, ¿no? La mayoría nos dice, al ser un área de back, al ser un área que no es visible, no es la que entrega los sistemas, no es la que está en el momento de cortar el listón, pues siempre preguntan qué es lo que hace arquitectura en tecnología, ¿no? ¿Cuál es ese papel? ¿Ustedes a qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen? ¿No? Y parto primero de una definición muy simple antes de entrar de lleno a lo que es arquitectura empresarial, ¿sí? ¿Y qué hace arquitectura en tecnología? Pues es esa entidad, esa parte de la organización que se encarga de describir justamente las relaciones en todos los elementos de una organización, incluyendo negocio. Es decir, no solamente es hablar de arquitecturas de referencia, no solamente es hablar de la estrategia del negocio, sino es hablar de la visión que debe de estar alineada a los objetivos del negocio, que finalmente en cualquier negocio pues debemos de llegar a un ROI o a una rentabilidad. Pero entonces ese ente que se dedica a ver, bueno, ¿qué tenemos como objetivos de negocio? ¿Qué tenemos de recursos, tanto de software, de hardware y lo más importante, de personas, pasando de procesos, pero ya hablaremos de ello? Es lo primero, ¿sí? No es el área que tiene que ver con cómo se vende, no es el área que tiene que ver con los objetivos específicos de cada una de las unidades de negocio, sino buscamos más bien encontrar cuál es esa relación de todos los elementos de la organización que tienen que intervenir. Y para esto, aquí viene ya la arquitectura empresarial, que hablando un poco de la evolución, o muchos dicen de las modas, es una nueva manera de cómo abordar el tema de arquitectura justamente en una organización. Y lo que busca, en pocas palabras, es tener una vista holística, es decir, una vista global de todo lo que lleva una organización. Es decir, no nomás quedarnos en la tecnología, o no solamente quedarnos inclusive en los diagramas, ¿no? O esos dibujitos, como luego me dicen, no es quedarse ahí, sino consiste en alinear la parte de procesos, obviamente los datos, ahorita que está muy de moda hablar de empresas data driven, ¿sí? Obviamente la tecnología, pero uno de los puntos más importantes, las personas. ¿Sí? Todo esto es lo que tiene que ver arquitectura empresarial para poder hacer esa alineación de todos estos elementos y juntos poder cumplir, ¿sí? O materializar los objetivos de una organización. Es lo primero, ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo es arquitectura empresarial? La siguiente pregunta interesante que siempre hacen es, bueno, ¿y para qué sirve? ¿Sí? ¿En qué me va a ayudar? Bueno, es muy importante entender cuál es el papel que puede desempeñar la arquitectura empresarial dentro de una organización. Y justamente este ente se tiene que encargar de optimizar toda esta estructura que acabo de mencionar, que incluye procesos, datos, sistemas,
personas dentro de la operación diaria de la organización. Independientemente de qué se dedique, se tiene que garantizar de optimizar todos estos recursos de manera correcta para que la operación pueda fluir de la manera esperada. Y por otro lado, ¿esto a qué contribuye? Pues contribuye a tomar decisiones, ¿sí? Reducir riesgos y la parte más importante, estar promoviendo constantemente la innovación, porque la tecnología va a pasos agigantados y muchas veces entre los tiempos de análisis e implementación de una solución contra lo que está sucediendo de evolución en el mercado, pues hay un gap tan grande que siempre vamos un paso atrás. Por tanto, en esta visión holística de la arquitectura empresarial, se busca tener esa flexibilidad suficiente como para soportar no solamente los cambios tecnológicos, sino los cambios de mercado, los cambios que hay en la realidad que vive uno todos los días. ¿Sí? ¿Por qué implementar arquitectura empresarial? ¿No? Por ejemplo, ahí me tocó una de las experiencias cuando llegué a Nadro, que venía de un crecimiento anual a doble dígito y que pues realmente se estaban cumpliendo perfectamente los objetivos. Obviamente todas las áreas dirían, oye, ¿por qué querer arreglar algo que no está roto? ¿O por qué querer meter algo adicional si está funcionando bien el crecimiento? ¿No? Es uno de los retos con los que yo me enfrenté. Y bueno, ¿qué es lo que buscamos? Ser más ágiles, poderse adaptar a los cambios y ser competitivos. En pocas palabras, es un KPI que yo le llamaría el time to market, ¿sí? Cómo responder de manera rápida a ese time to market o a toda esa necesidad cambiante del negocio, ¿sí? Es una de las principales razones. Arquitectura empresarial puede aportar que la organización sea más ágil en esa toma de decisiones, en esos cambios, que sea más rápido poderse adaptar a lo nuevo que hay y con esto ser competitivos. Pero hay desafíos, por supuesto, ¿sí? Y uno de los desafíos más importantes que uno se enfrenta es esa complejidad de poder alinear a toda la organización y estos recursos con este mundo cambiante. Ese es uno de los desafíos más importantes. Les quiero compartir ahorita, les voy a poner un video muy cortito donde de una manera simple busca explicar qué es lo que hace la arquitectura empresarial. ¿Qué es la arquitectura empresarial? Miguel trabaja en Nadro, sin embargo, debido a las nuevas demandas comerciales, necesita datos específicos. Pero sus datos se distribuyen en diferentes aplicaciones exclusivamente para Miguel. Un desarrollador genera un programa que obtendrá sus datos de las aplicaciones A, B y C y los escribirá en un archivo de Excel en un directorio específico y de esta forma, Miguel podrá leer todos sus datos en una hoja de cálculo cuando él quiera. Miguel se da cuenta de que necesita esto diariamente. Ahorraría mucho tiempo si el programa se ejecutara automáticamente todos los días. Por lo que un especialista de innovación escribe una tarea por lotes para configurar esto para él. Ahora, se ha creado un flujo de aplicaciones especialmente para Miguel, que depende de varias otras aplicaciones. Pero Miguel no es el único que quiere mejorar su eficiencia. Entonces se multiplica esta situación por muchos usuarios más. A esto le llamamos arquitectura de bola. Piense en ello como una gran bola de pelo, con fibras que van en todas las direcciones posibles. Nadie lo está siguiendo y nadie tiene control sobre él. Ahora imaginemos que tenemos que reemplazar una gran aplicación, porque está desactualizada y el proveedor ha dicho que en 2 años detendrán el soporte. No tenemos idea de a qué está conectada la aplicación. Es una red interminable de dependencias que fueron creadas una a la vez y cada conexión tenía sentido en ese momento. Pero en total es una situación tan caótica que es imposible cambiar un aspecto sin dañar otra cosa. Ahora es donde entra la arquitectura empresarial. Se tiene que mejorar el panorama de BT, de tal manera que las personas tengan la libertad de crear mejoras y que siempre haya espacio para la innovación. Entonces arquitectura se asegura de que nuestro entorno de Nadro sea robusto, flexible y eficiente. Esto requiere un proceso para mantener las cosas organizadas. Por esta razón, cada nuevo proyecto necesita una arquitectura desde inicio.
Esto es creado por un arquitecto de solución que es parte del equipo del proyecto. Él o ella escribe un plan que explica cómo se verá el paisaje total cuando el proyecto esté completo. Este plan incluye las aplicaciones que hemos configurado y lo que hacen para el negocio. La arquitectura de inicio de proyecto es evaluada por la Junta de Arquitectura o ARB. En esta junta los arquitectos de todos los ámbitos de arquitectura empresarial trabajan juntos y supervisan todo el paisaje. Resumida, la arquitectura empresarial se trata de 3 cosas. 1. Echa un vistazo a la situación existente, esto es el ASIS. 2. Ayuda a desarrollar y evaluar nuevos diseños. Y 3. Crea un boceto para el futuro, de modo que responde a la dirección hacia la que se dirige la organización, esto es el to be. La arquitectura empresarial tiene que ver con el conocimiento. El mundo no se presta a ser fácilmente comprendido, ni a reglas. No hay manera de que podamos saber lo que los reguladores nos dirán dentro de 3 años. Pero lo que podemos hacer es tomar decisiones, lo que garantizará que seremos flexibles, robustos y eficientes en el futuro. Porque al final se trata de mantener nuestra capacidad de cambio. Es por eso que la arquitectura empresarial es una herramienta fundamental para la organización. Bien, pues espero que haya sido claro. Finalmente lo que buscamos es preparar hacia el futuro a la organización, haciendo las actividades de una manera más estructurada, pero de una manera más alta, es decir, viendo todo el panorama, todo el futuro, tomando en cuenta los posibles cambios que pueden venir en el entorno y con esto generar soluciones que sean no solamente robustas, sino que sean flexibles, ¿vale? Bien, continuando, eh, ¿cuáles son los retos? ¿Cómo nosotros pudimos implementar o estamos en el camino todavía porque ya estamos ejecutando lo que en algún momento pensamos, la arquitectura empresarial dentro de una organización? La arquitectura empresarial dentro de una organización hay que entender que es el ente responsable que tiene que hacer ciertas tareas en específico. Primero, es el ente que tiene que generar todos estos documentos de referencia técnica, es decir, arquitecturas de referencia, si voy a trabajar, por ejemplo, con bases de datos no relacionales, es decir, con datos no estructurados, cuáles son esas arquitecturas de referencia que puedo utilizar y por qué, dependiendo mi nicho de negocio. En segundo lugar, tengo que generar toda la normativa para poder trabajar con una arquitectura de referencia, siguiendo este ejemplo, para, por ejemplo, trabajar con bases de datos que manejan datos no estructurados, ¿sí? Yo tengo que decir cuáles son las reglas, ¿sí? Que debería de tomar en cuenta la organización, ¿sí? Cuáles son esos lineamientos técnicos que deben de tomar en cuenta en función de lo que requiere la organización primero, por eso es normativo, y tomando en cuenta también si tengo órganos reguladores que me piden cierto manejo de esa información. En función de eso, el área de arquitectura es la encargada de generar toda esta normativa. ¿Para qué? Para poder estar en cumplimiento y además poder soportar esta robustez y esta flexibilidad que buscamos, ¿no? ¿Para qué requerimos esto? ¿Sí? Pues este ente tiene su razón de ser para garantizar justamente esa calidad y esa satisfacción de las necesidades del negocio, ¿sí? Alguien se tiene que asegurar que lo que quiere lograr el negocio se cumpla con un nivel de calidad suficiente, que podamos estar en cumplimiento no solamente con las necesidades y objetivos de la organización, sino con los órganos reguladores que nos requieren cierto comportamiento. En nuestro caso, como nos dedicamos al mundo farma, tenemos nuestros órganos reguladores que nos indican qué es lo que debemos de cumplir o no en temas de almacenamiento de datos, en tema de transferencia de información, etcétera, ¿sí? Y es muy importante entonces entender cuál es la misión. No necesariamente es una misión y visión única, sino cada organización, dependiendo de sus objetivos, dependiendo de la estrategia, debe de generar su propia visión. Pero en términos generales, el área de arquitectura lo que busca es, primero, ser ese ente interno de referencia al cual todos pueden acudir,
¿sí? Y el cual se va a encargar de revisar y validar esas soluciones tecnológicas que tengan esa calidad de innovación que está buscando la organización. Pero más allá de ello, también busca promover esta cultura de agilidad, de eficacia contra eficiencia, y por tanto buscamos convertirnos como ente, como área, como organización dentro de la gran organización, un socio estratégico que pueda contribuir a los objetivos de cada una de las áreas, que con esto vamos a lograr cumplir con los objetivos globales de la organización. Y por tanto, ¿cuál es esa visión que tiene el área de arquitectura? Pues tenemos que garantizar que todas las soluciones tecnológicas tengan un nivel de calidad e innovación suficiente para cumplir con esta robustez y con esta flexibilidad para el negocio. ¿Sí? Y todo esto comprometido con las normas y políticas de la organización, y todo esto basado en una cultura de excelencia en el servicio. Es decir, no es suficiente con que pueda yo dotar de herramientas, no es suficiente que pueda dar documentos de referencia, no es suficiente que genere cierta normativa, no es suficiente que cumpla inclusive con temas de los organismos reguladores, sino tenemos que ir más allá, que es el servicio, ¿sí? Tiempos de entrega, atención en el momento indicado, dar lo que se requiere al cliente que se requiere en el momento que lo requiere. Es muy importante. Por tanto, un ejemplo, cuáles son los objetivos que nosotros planteamos para la organización. Bueno, pues primero hay que generar y mantener y evolucionar la visión futura de la organización. De ahí parte todo, ¿sí? ¿A dónde queremos llegar? Para esto, obviamente, requerimos saber cuál es el plan primero estratégico a mediano y corto, tal vez y largo plazo, es decir, en este año, a los siguientes 3 y a los 5 años, por ejemplo. Primer punto, una vez que tenemos esa visión futura, tenemos que garantizar la satisfacción y calidad de los diseños de soluciones, es decir, que todo lo que pase por el área de arquitectura, que supervise y que diseñe, realmente cumpla con ese nivel de calidad para que satisfaga todas las necesidades del negocio. Por otro lado, tenemos que alinear estos diseños arquitectónicos a los lineamientos del área de arquitectura. Es decir, como decía anteriormente, nosotros definimos esa normativa en el caso de una base de datos, de un servidor de aplicaciones, de un ERP, de un CRM, y tenemos que garantizar que se cumple con esa normativa. Eh, ¿Qué sigue? Lo que casi se olvida en todas las organizaciones, la mejora continua. Una vez que ya tenemos una visión futura, una vez que se genera un diseño, no se debe de quedar ahí, porque usualmente las soluciones tienen fecha de salida a producción, pero no tienen una vigencia de cuándo se va a deprecar o cuándo al menos debería de evolucionar. Por tanto, otro de los objetivos es optimizar estos diseños constantemente a través de una mejora continua. Es decir, tenemos que hacer una revisión de cómo está funcionando cada una de las soluciones. Se me ocurre hablar de un ERP o de un CRM ante las nuevas necesidades del negocio y ante cómo está moviéndose la tecnología en el mercado. Otro de los objetivos es, sin duda, canalizar y potenciar esta participación con todas las áreas de arquitectura empresarial. Es decir, nosotros buscamos ser un catalizador para poder impulsar a cada una de las áreas de la organización para que pueda lograr el cumplimiento de sus objetivos y con esto cumplir con los objetivos generales de la organización. Y estamos convencidos que si hacemos todos estos, podemos lograr generar un uso eficiente de los recursos de la organización, disminuyendo costos a lo mejor por retrabajos o por compra de soluciones o implementación de soluciones que hacen lo mismo pero con diferentes marcas. Esto por poner un ejemplo, ¿no? Y con esto también aumentar o potenciar los beneficios que podemos tener al tener una línea bien definida en cada una de las dominios tecnológicos que se puedan definir. Y algo que no hay que dejar de lejos es la investigación y la innovación tecnológica, es decir, seguir mirando qué es lo que sale en el mercado, cómo va avanzando la tecnología y qué es lo que deberíamos de estar probando, ¿no? Una vez que ya pasamos en el qué es, ya hablamos de los objetivos, ya hablamos de lo que puede lograr arquitectura empresarial,
cómo entramos en esto, ¿no? Y sin meterme mucho en el tema de las metodologías o de los frameworks, sí quiero hablar de un marco de referencia. Obviamente, cuando hablamos de arquitectura de empresarial, hablamos del marco de referencia TOGAF, que es en el que estamos nosotros basados. Y es que esto es únicamente un modelo, ¿sí? Con el cual nosotros vamos a poder tener una base de cómo organizar un área de arquitectura que pueda servir a los fines que ya he explicado anteriormente, ¿sí? No significa que sea lo único, no significa que no pueda haber áreas de arquitectura tradicional, déjenme llamarlo así, donde hay arquitectura de soluciones y son los que se dedican a atender todas las necesidades tecnológicas de una organización. Puede ser así, pero nosotros decidimos ir por arquitectura empresarial porque es la que nos permite de una manera organizada poder atender las diferentes vistas de la organización. Y me explico, prácticamente estamos basados en las 4 áreas que tiene la arquitectura empresarial. En un alineamiento estratégico, pues yo debo de por lo menos tener 4 tipos de pilares. El primero, no en el orden que están ahí presentados, sería mi arquitectura de negocios. Esto va muy orientado a los procesos. Esto tiene que ver con la vista en la cual definimos una estrategia alineado a la organización, a su estructura, a sus objetivos y a lo que está buscando lograr. Es un primer punto. Un siguiente punto, y hace rato hablaba de las empresas que son data driven. Necesitamos la arquitectura de información, es decir, los datos. Y aquí lo vemos en una vista 360, es decir, no solamente son los datos per se de mi operación diaria, si te dedicas a la logística o te dedicas eres una institución financiera, etcétera, no se refiere a eso. Se refiere a todos los datos que genera la organización. Una vista 360 es inclusive los datos que se generan en todas las áreas que son de business support, es decir, un RH, contabilidad, finanzas, todos los datos, sí, son importantes en una visión holística de arquitectura empresarial y de ahí que la torre de arquitectura de información es muy importante. Luego está la torre que casi todo el mundo conoce o ubica como arquitectura de soluciones, que es la arquitectura de aplicaciones. Ellos son los encargados, ¿sí? De finalmente lo que quieren hacer las diferentes áreas o lo que quiere hacer la organización, ¿sí? Transformarlo en una solución tecnológica, ¿sí? Pero no es solamente transformar por transformar, es tomar un requerimiento y volverlo una aplicación y ya está, sino viendo esta visión futura, esta visión completa y holística, generar piezas prácticamente legos que pueda yo ir ensamblando o desensamblando conforme la necesidad de negocio o del mundo cambiante me va pidiendo. Y finalmente, para poder pegar todas estas torres, tengo la arquitectura de tecnología que se encarga de juntar los recursos de hardware, los recursos de software, sí, obviamente hablando también de la parte de las personas y los procesos en un solo paquete para poder dar una solución integral. Es decir, con esta vista, hablando de arquitectura empresarial, no hablamos únicamente de sistemas, de programas, de tecnología, sino hablamos de una solución integral que va alineada a los objetivos y la estrategia de negocio, ¿sí? Obviamente esto va en las bases de las oportunidades que se van dando y las soluciones que ya tenemos en el mercado. Va asentado sobre un portafolio de proyectos, es decir, sobre ese plan de sistemas que se plantea una organización cada año. Y finalmente, muy importante, por un gobierno de implementación. De ahí que el área de arquitectura empresarial debe ser un ente independiente, que es agnóstico, que justamente da transparencia a la organización por no tener un interés particular, ¿sí? Por una área de negocio nada más o regido por lo que quiero mostrar de datos. En fin, debe de ser un área agnóstica. Para esto es muy importante mencionar, aquí no me quiero extender mucho, pero es muy importante definir los diferentes dominios de arquitectura y cómo deberían de estar enfocados. Prácticamente son 6 capas que voy a mencionar muy rápido. Tenemos voy a empezar por el data layer, ¿sí?
que es la capa que se dedica únicamente a definir toda la parte de los datos. ¿Qué tipo de dato voy a manejar? ¿Cuál va a ser su comportamiento? Es decir, cuál es su linaje del dato desde que nace hasta que llega a su punto final de explotación. Viene en esta capa. Ahí, más que definir las tecnologías, están definidas las reglas y las arquitecturas de referencia con las cuales vamos a soportar las necesidades de negocio. Luego viene una de las capas muy importantes, no quiero decir la más importante, pero en este mundo en el que estamos hoy, donde hay mucha inteligencia artificial, donde hay mucha facilidad de generar soluciones sin tirar mucho código, esta capa de seguridad es la que le brinda esas normas y esas reglas muy precisas que debe de cumplir cualquier solución para poder responder ante los diferentes ataques que hoy tenemos o vulnerabilidades que existen en el mercado. Es una de las capas más importantes. El Observability Layer es algo que me gusta ahí detener un poquito, porque es la capa que se encarga de estar mirando cuál es el desempeño no solamente del hardware ni del software, sino del flujo, ¿sí?, de las soluciones que estamos implementando. Sí, esta capa obviamente tiene el monitoreo de cómo está funcionando nuestra infraestructura, sea en la nube, sea on-premise o sea híbrida. Es la capa que está mirando toda la parte de seguridad, cómo está sucediendo. Aquí, por ejemplo, se puede conectar perfectamente un SOC para poder estar atendiendo de una manera preventiva todos los temas de seguridad, todos los temas de vulnerabilidades. Sí, en esta capa también se está monitoreando cómo está trabajando los procesos, es decir, cómo está la operación diaria, sí, y le da mucha visibilidad, sobre todo en temas de prevención, a todas las soluciones que nosotros le damos a la organización. Por supuesto, viene la capa de infraestructura y que involucra la nube, porque hoy en día ya prácticamente la mayoría de las empresas están utilizando algún recurso de nube. Yo les puedo decir con mucho orgullo que Nadro es una de las empresas que tiene su ecosistema 100% en la nube. Sí, toda nuestra operación está basada en la nube con las diferentes capas de resiliencia que ya nos da la nube per se. Buscamos ya no trabajar con soluciones tipo IaaS, trabajamos con soluciones SaaS, soluciones de tipo PaaS y vamos prendiendo y apagando servicios de nube, lo que nos hace ser, en este caso, más ágiles y reaccionar más rápido ante las exigencias del mercado. Y finalmente, en lo que todos podrían ver en la práctica cuando prenden sus computadoras, ¿no? El application layer. ¿Cómo veo todo esto hecho realidad? Pues cuando llego a mi máquina y entro al ERP, cuando entro al CRM, cuando entro a esos aplicativos de mi trabajo día con día. Entonces, era muy importante, este es un tema para desarrollar ampliamente, cuáles son los dominios de arquitectura, cuáles son los subdominios, cuáles son los building blocks y finalmente cuál es el vendor que atiende cada uno de esos building blocks y con esto poder generar una arquitectura basada en Legos que puede responder perfectamente a las necesidades de la organización. Bien, ahora quiero pasar un poco al tema de la estrategia. Es otra pregunta que me hacen, y Luis, y bueno, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo adoptamos? ¿Cómo implementamos esta arquitectura empresarial en una organización? Hay prácticamente 4 pilares en los cuales deberíamos de basarnos para poder implementar arquitectura empresarial. Es más, podría ir más allá, no nada más arquitectura empresarial, sino implementar arquitectura en una organización. El primer pilar es el entendimiento estratégico. Si yo no puedo entender de una manera muy clara, ¿sí?, qué es lo que hace mi organización, cuáles son sus objetivos, hacia dónde va, cuál es el entorno en el que se mueve y qué es lo que queremos lograr, lo que yo haga después podría ser diagramas hechos un poema y no va a servir de nada porque no van a mover la aguja, no le voy a dar un verdadero valor a la organización. Entonces, el primer pilar estratégico es entender perfectamente a mi organización, ¿sí? Estrategia, objetivos, objeto del negocio, cuál es su entorno y a dónde quiero llegar. Una vez que yo logro esta parte, ahora sí puedo hacer el siguiente paso, el siguiente pilar, que es el direccionamiento estratégico, es decir, cuáles son las directrices que tengo que generar, cuál es la estrategia que desde arquitectura
tengo que generar para poder dar cumplimiento a todos estos planes de la organización, ¿sí? Tomando en cuenta el entendimiento, es decir, en pocas palabras, entendiendo la misión, la visión, las metas y los objetivos que busque la organización. Y con estas directrices que yo empiece a definir, realmente voy a poder empezar a agregar valor. El tercer pilar, una vez que ya entendí, que ya generé las directrices, bueno, pues viene el hacerlo realidad, el implementar, el desplegar esta estrategia arquitectónica que incluye lo que ya mencionaba y más adelante viene una lámina, ¿para qué? Para poder realmente ejecutar aquellas acciones que permitan contribuir a los objetivos estratégicos de la organización. Y el cuarto pilar, que nuevamente es el que casi todo el mundo se le olvida, ¿sí? Es el seguimiento y la evaluación de esta estrategia. ¿Por qué? Porque si no estamos censando, si no estamos midiendo todo aquello que hicimos y que está dando los resultados esperados, no voy a poder darme cuenta que tengo que hacer ajustes, ¿sí? Y este ajuste se convierte justamente en una mejora continua. Pero para esto tengo que estar midiendo y tengo que evaluar si todo aquello que ya implementé, que viene desde el entendimiento, del direccionamiento y que ahora estoy en ejecución, si no logro medirlo, no lo evalúo, no lo voy a poder ajustar, no lo voy a poder mejorar y por tanto no voy a poder contribuir de una manera óptima en el desarrollo de esos objetivos de la organización. Y para esto hay una tablita que me gusta, ¿sí? De cuál es un pequeño roadmap de cómo puedo hacer realidad esto, teniendo estos pilares estratégicos. Pues primero tenemos que pasar por esta etapa de definición, donde voy a, en el caso, por ejemplo, de arquitectura empresarial y del marco de referencia de TOGAF, ¿qué es lo que voy a tomar? Porque es un mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tomar? ¿Qué es lo que le sirve a mi organización? ¿Y en qué momento de madurez estoy para implementar qué cosas? Entonces, ahí defino primero cuál es el nivel de arquitectura empresarial que quiero implementar. Luego de esto genero obviamente un mapa de ruta de esta arquitectura, ¿sí? Por dónde voy a ir para poder hacer esta ejecución. Una vez que tengo esto, pues tengo que iniciar con la documentación de toda la estrategia de la arquitectura empresarial y finalmente lo voy a traducir en políticas, estándares de arquitectura empresarial y todos aquellos documentos que sean necesarios, ajá, acompañado, muy importante, de un plan de comunicación de esta estrategia de arquitectura empresarial de organización, porque si no hay un plan de comunicación, el problema se vuelve un problema de adopción, ¿sí? Entonces, muy importante el plan de comunicación. Una vez que tengo todo esto en mi etapa de definición, ahora sí viene la ejecución, ¿sí? Y en la ejecución, pues participación en todos los proyectos de TI, o al menos en todos los que son estratégicos o en todos los que son relevantes, porque mucho tiene que ver con el ancho de banda, ¿no? A lo mejor para hacer una simple, un upgrade de una base de datos, no necesariamente tengo que estar en todo el ciclo, pero sí tengo que estar a lo mejor participando, dando los lineamientos o los estándares que deberían de tomar en cuenta. Y con esto, en la ejecución, tengo que generar un catálogo de servicios de arquitectura empresarial. Es decir, pues, ¿qué es lo que le voy a dar? ¿Con cuáles servicios voy a empezar hacia la organización? Dependiendo las necesidades, dependiendo la madurez, dependiendo dónde está parada la organización, a qué se dedica, objetivos, etcétera. Tengo que definir, ¿sí? Y disponibilizar este catálogo de servicios, ¿sí? ¿Qué es lo que hace arquitectura empresarial? Desde una mesa de diseño técnico y arquitectura, pasando por las mentorías, pasando por los comités necesarios, como el comité del CAP, o el comité de externalización, es decir, de aquellos datos que tienen que salir, etcétera, ¿sí? Ok, ya estamos en plena etapa de ejecución, ¿sí? Ahora que sigue, control y gestión, ¿sí? Nosotros deberíamos de participar, y bueno, nosotros de hecho ya lo hacemos, en el control de estos recursos financieros. Nosotros no nos metemos a definir cuánto debe de gastar cada área y por qué, pero sí apoyamos en esos proyectos de inversión, ¿sí? Por ejemplo, hay uno de los servicios que tenemos nosotros para la organización son las evaluaciones, pruebas de concepto y dictámenes técnicos. Es decir, si alguien quiere implementar una nueva tecnología que no esté dentro de los estándares de arquitectura o que no la tengamos, sí, el ente encargado de evaluar
las diferentes opciones del mercado, incluyendo pruebas de concepto, es el área de arquitectura. Y al final se emite un dictamen técnico que por lo menos debe tener a 3 finalistas, donde enaltecemos cuáles son las ventajas y desventajas, y en este dictamen técnico hay una recomendación. Arquitectura recomienda que sea el sabor tal para esta solución y damos cuáles son los porqués de ello. Por eso tenemos participación de alguna manera importante en la parte de todo lo que es proyectos de inversión. Continuando lo que yo mencionaba de los pilares estratégicos, una vez que ya tengo esto, viene la parte de medición. Yo tengo que medir, perdón, yo tengo que medir cómo está funcionando el área de arquitectura empresarial en el desempeño de la organización. Tengo que ver si eso de los pilares que yo primero entendí del negocio, luego las directrices que emití, luego lo que implementé y luego lo que estoy buscando mejorar, lo tengo que hacer a través de esta medición traducida en indicadores y estos tableros de control que me van a ir diciendo cuáles son los ajustes o cuáles son los cambios que tengo que hacer en la estrategia de arquitectura para poder contribuir con la organización. Y si ya lo estoy midiendo, pues finalmente llego a la cereza en el pastel, a esta mejora continua, porque entonces yo ya puedo de una manera estructurada, recurrente, estar mejorando, evolucionando todos los servicios y todo lo aquello que provee arquitectura empresarial a la organización. Y con esto vamos evolucionando junto con el negocio. Es decir, no nos quedamos con una foto de en su momento tuvimos la mejor tecnología, el mejor diseño y nos quedamos ahí y el negocio sigue caminando. Para esto, se dan cuenta, voy como que bajando poco a poco de nivel, cómo vamos haciendo realidad esto. Nos basamos en instrumentos para implementar esta estrategia. Primero, como lo decía, con arquitecturas de referencia, ¿sí? Esto nos permite que todos tengan una misma manera de hacer las cosas. En estas arquitecturas de referencia, aquí tropicalizamos, por decirlo de alguna manera, a las necesidades de la organización, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes fundamentales o estos bloques de construcción principales? Utilizar un lenguaje común o cuáles son los frameworks que vamos a utilizar. En pocas palabras, esa línea base con la que debe de implementarse la tecnología en una organización. Y para esto tenemos que definir un stack tecnológico que claramente me diga dentro de los building blocks que yo les platicaba en los dominios de arquitectura, sí, pues cuáles son esos vendors que a lo mejor yo debo o debería de tener con ciertas características que cumplen estas necesidades de negocios, ¿no? Aquí son todas estas herramientas, todas las plataformas que voy a utilizar y esas piezas de software que yo tengo que a lo mejor que desarrollar para poder dar cumplimiento a las necesidades de negocio. Y todo esto no podría suceder si no va acompañado de una capa de estándares, ¿sí? Donde yo tengo que tomar en cuenta unos estándares, pues no me refiero nada más a los estándares tecnológicos de el estándar para desarrollar en algún lenguaje o para implementar una base de datos no SQL, no me refiero nada más a eso. Primero parto de los estándares de negocio, qué es lo que hago, ¿sí? ¿Cómo lo hago o cómo lo debo de hacer? ¿Cuáles son los estándares del mercado? ¿Sí? ¿Qué es lo que debo de cumplir en este nicho de negocio al que yo me dedico? Ahora sí, ¿cuáles son los estándares tecnológicos? Todo aquello que te pueda yo decir de todas las herramientas particulares del stack tecnológico. Y luego esos estándares de arquitectura, ¿sí? ¿Qué es lo que debes de respetar y cómo se debe de implementar la tecnología? Pero eso no queda ahí, ¿sí? El estándar como tal, pues puede ser un documento bastante complejo, bastante grande, en donde yo puedo perderme en qué implementar y qué usar. De ahí que vienen las guías, ¿sí? También nos encargamos de generar las guías de diseño, cómo generar un diseño técnico, ¿sí? ¿Qué debe de llevar? ¿Qué debe de considerar? No es solamente un diagrama, por supuesto que no, ¿sí? Ahí viene, por ejemplo, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, viene la parte de volumetrías, la parte de seguridad, cuáles son los patrones que se deben de implementar, cuál es el stack tecnológico que se va a utilizar, qué arquitectura de referencia vamos a utilizar en el caso particular, una solución como un ERP, por ejemplo, ¿no? Las guías, por ejemplo,
para temas que tienen que ver con la parte de seguridad, ¿sí? Pues mira, si vas a implementar una solución que es interna, te tienes que basar en el single sign-on, que ya trae toda la capa necesaria de seguridad para la organización, etcétera, ¿no? Y todavía, además de ello, viene acompañado los documentos de las mejores prácticas, es decir, el cómo lo implementes de una manera ya probada, una práctica probada para lo que tú quieras desarrollar realmente cumpla. Y al final, cuáles son las herramientas que puedes utilizar para poder tú cumplir con todas las necesidades que quieres satisfacer del negocio. Sí, con esto que estamos llegando a la parte final, ¿cuáles son las razones de implementar arquitectura empresarial y por qué lo hizo Nadro, ¿no? Como decía yo, es ser más ágiles, poderte adaptar a los cambios de tu negocio, de tu nicho de negocio, de tu mercado y ser competitivo. Es decir, nuevamente, time to market. Poder competir con todos tus aliados, con tus propios competidores de una manera rápida y oportuna. ¿Sí? Y a su vez se sigue siendo lo mismo el desafío, pues esa complejidad y esa falta de alineación te puede llevar a redundancias que finalmente pueden mermar los objetivos financieros que quiere lograr la organización. ¿Sí? ¿Cuál es el valor? ¿Sí? ¿Cuál es el valor que te puede dar arquitectura empresarial? Pues finalmente es que uses de manera eficiente los recursos que tienes. Todos tus recursos de hardware, tus recursos de software, la parte de procesos y las personas, que tengas esa eficiencia para tener una mejora en el uso de los recursos. ¿Sí? ¿Hasta dónde llegamos? Pues en la parte de estrategia, los procesos, tecnología, datos, persona, como vuelvo a decir desde un inicio, es el ente que se encarga de regular, de alinear, de organizar todos los recursos que tiene una organización para cumplir con los objetivos de la organización. ¿Sí? Ventajas, hay algo muy interesante que me gustaría hablar. ¿Cuáles son las ventajas de implementar arquitectura empresarial? Bueno, contribuyen fuertemente a estas decisiones estratégicas al proporcionar toda esta información, al trabajar en la implementar de esta manera que les acabo de explicar, permite que la organización tenga información suficiente, información desde un punto de vista global de qué es lo que debería hacer, qué decisiones tomar, dónde poder invertir, dónde no, en qué momento poder decir vamos a implementar ya inteligencia artificial o cuándo no, por poner un ejemplo, ¿sí? Es muy importante que con todo esto, estos elementos que acabo de mencionar, si se aplican correctamente, sí ayuda de una manera drástica a esta toma de decisiones. Algo muy importante, ¿sí? En el día a día, optimiza la eficiencia operativa, ¿sí? Y aquí, ¿qué me refiero? Con lo que hoy tenemos, con el hardware que tenemos, con el software que tenemos, con los procesos y las personas, ¿cómo podemos lograr esa eficiencia operativa? Sí, creo que sin duda es una de las grandes ventajas que puede dar la arquitectura empresarial. Obviamente siguiendo todo el camino que les acabo de mostrar, que no se hace en un mes, no se hace en dos, es un camino interesante a recorrer. Muy importante, algo que no pasa en todas las organizaciones, una de las grandes ventajas es que puedes alinear, ¿sí? Toda la tecnología con la estrategia de la organización. No es que tengas por tener un ERP o un CRM, porque requieres llevar el control de tus clientes, requieres llevar tu operación diaria en algún lugar, sino es que la tecnología que tengas esté realmente alineada con tu estrategia y tus objetivos de lo que tú quieres lograr, ¿sí? Otra de las grandes ventajas es que facilita la gestión del cambio. Si tenemos un problema, yo creo que al menos aquí en Latinoamérica es el change management, ¿sí? Esta resistencia al cambio. Bueno, te ayuda de alguna manera con todo lo que acabo de explicar, la arquitectura empresarial, a que puedas tener esos mecanismos que contribuyan a que puedas tú lograr que la organización adopte estas necesidades de cambio de una manera más rápida. Algo bien importante,
promueve la innovación. ¿Por qué? Porque también es el ente que está mirando no solamente cómo dar una solución tecnológica, sino está mirando cómo darte la mejor solución tecnológica, innovando las nuevas tecnologías, ¿sí? Otra parte importante, reducción de los riesgos. Ya hablaba yo, por ejemplo, en el tema de adquisición de nuevas piezas de software o querer hacer la incursión de cambios evolutivos importantes en tus sistemas. Bueno, es muy importante que a través, por ejemplo, de este servicio que yo mencionaba, de las evaluaciones, pruebas de concepto y dictámenes técnicos, que se tomen decisiones más asertivas en cuanto a inversión para recursos de tecnología. Mejora la comunicación interna, ¿por qué? Porque entonces arquitectura se vuelve en ese ente que está traduciendo entre lo que requiere el negocio con las áreas técnicas, con las áreas de operaciones y permite que fluya de una manera más sencilla con un lenguaje común el hacia dónde va la organización, no importando dónde estés parado, ¿sí? Buscamos también de alguna manera con esto que se aumente la agilidad empresarial, es decir, que la empresa se pueda mover más rápido ante los cambios del mercado, porque se puede reaccionar muchísimo más rápido, ¿no? Otra de las grandes ventajas es que se optimiza la gestión de los activos de tecnología. Todos esos assets tecnológicos que tenemos, por ejemplo, no, yo me encontré cuando llegué que teníamos más de una solución, solo que de diferente color, de diferente sabor, de diferente marca, para una misma problemática, ¿sí? Un ejemplo son, me gustaría me viene a la cabeza la gestión documental, ¿no? En donde almaceno toda esa parte de documentos. Hay diferentes soluciones en el mercado, desde un SharePoint hasta tener toda una solución que me almacena información de manera fría y caliente con distintos tipos de almacenamientos, puedes tú tener una gestión de esos activos de una manera muchísimo más óptima para poder ejercer, por ejemplo, esos recursos en el momento indicado que puedas planearte un crecimiento de almacenamiento y también tu gasto, obviamente, lo tengas muchísimo más controlado. Por supuesto que el cumplimiento regulatorio, ya hablé de la parte normativa, ya hablé de la parte de definición de arquitecturas de referencia, ya hablé de la parte de estándares, etcétera. Esto te permite estar en cumplimiento con todos los órganos reguladores que apliquen, dependiendo tu industria, dependiendo tu mercado, pues te aseguras que el cumplimiento lo vas a tener viene desde la parte de negocio, pero pasando también por la parte tecnológica, ¿no? Y al final lo que buscas es tener pues la satisfacción del cliente. Y aquí me refiero a los dos clientes. Tus clientes externos, dependiendo a lo que te dediques, desde vender seguros, medicamentos, en nuestro caso, carros, lo que tú quieras, pero lo más importante, tus clientes internos, ¿sí? ¿A quién atiendes tú? ¿Sí? A todas tus áreas de negocio, sí vas a tener una satisfacción en todos los sentidos, ¿vale? Y bueno, ya aquí algunos ejemplos, ya con esto estamos llegando al final de la presentación. Algunos ejemplos de todas las empresas que han implementado arquitectura empresarial con grandes historias de éxito. Está, por ejemplo, instituciones financieras como HSBC aquí en México, AT&T en el caso de las telecomunicaciones. Me gustaría aquí en el sector de salud o en el sector farma decir que Nadro, por ejemplo, ¿no? Pero ejemplos hay muchos, se pueden encontrar ustedes si le buscan un poco en Internet, que realmente la práctica de la arquitectura empresarial contribuye realmente al desarrollo de cualquier negocio. Por supuesto que está el tema del retail, ¿no? El sector automotriz, inclusive en la parte aeroespacial, ahí hay unos casos bien interesantes de Boeing. Hay un caso muy particular de Boeing, no sé si sepan, es una de las empresas más importantes, fue la empresa en su momento más segura, hablando en temas de aviación. Es una de las empresas que provee inclusive tecnología militar a Estados Unidos. Pero bueno, también empresas como ellas han implementado arquitectura empresarial. Por supuesto que los gobiernos están cada vez buscando ser más eficientes, ¿no? Pero bueno, con esto llego al fin de la presentación. Espero que esta charla y concretamente el caso de Nadro les pueda servir de referencia. Y pues nada, te devuelvo el micrófono y adelante. Luis, muchísimas gracias por tu exposición. La verdad es que la manera en que tú lo platicas, la manera en que lo presentas, suena muy fácil. No lo es, o sea, y sobre todo que es una labor en muchos casos muy complicada como tal.
Ahora, déjame decirte que tenemos varias preguntas, algunas son muy interesantes, entonces permíteme pasar a ellas porque no es uno o dos, son varias. Empiezo con la primera. En un mundo donde los riesgos tecnológicos son parte de los riesgos empresariales, ¿cómo ayuda la arquitectura empresarial para detectar y mitigar dichos riesgos? Bueno, hay muchísimos riesgos, pero yo te digo, hay dos riesgos que le tocan a la arquitectura empresarial, ¿sí? Y no lo digo yo, lo dice la gramática o la normativa o la formación de riesgos. Tenemos el riesgo operacional, que la letra dice son aquellos riesgos que se materializan por errores en los procesos, los sistemas o las personas, ¿sí? Y entonces, desde un punto de vista de arquitectura empresarial, tú puedes prevenir ese riesgo. No va a haber solución que llegue a producción sin que tú valides que cumpla a nivel de procesos, que cumple la parte que soporta esa solución a nivel de infraestructura, que el software está alineado tanto al proceso como a la infraestructura y que las personas están perfectamente capacitadas para poder ejecutarlo. Con esto tú estás cubriendo desde arquitectura empresarial el riesgo operacional. Y este riesgo operacional me lleva a otro que también es responsabilidad de arquitectura, riesgo reputacional. Si fallas en tu operación porque se materializa un riesgo operacional, muy probablemente se materialice tu riesgo reputacional. Es decir, muy simple, en el caso de Nadro, yo no te llevé tu medicamento a tiempo, ni siquiera te lo llevé cuando era necesario, tú entonces ya no confías en mí y por tanto puedes voltear hacia la competencia para que te atienda. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. En un ambiente de trabajo en modo dual, proyectos y operaciones, ¿dónde ubicas al responsable de arquitectura empresarial? Bueno, como decía hace rato, arquitectura empresarial de entrada, como yo lo sugiero, es un ente independiente, es decir, que le reporte directamente al CIO, ni está en operaciones, ni está en la parte de proyectos. Esto le da a la organización transparencia, le da la mayor potencia de ser agnóstico, porque él está del lado de la organización, está del lado de la estrategia, no se decanta por ninguna de las áreas en particular. Él, por el contrario, tiene que vigilar, tiene que aportar, tiene que contribuir a que todas las áreas den su mejor eficiencia, en este caso operativa, ¿sí? Desde el punto de vista de arquitectura empresarial, dándole todos esos insumos, todos esos artefactos, instrumentos que le ayuden a cumplir con esa necesidad. Entonces, no lo ubico ahí. De hecho, aquí en Nadro, arquitectura empresarial, le reporta directamente al CIO, sí, y es un área completamente independiente. Ok. Tenemos poco tiempo, pero bastantes más preguntas, entonces déjame continuar. ¿Por dónde comenzar mi arquitectura empresarial? ¿Procesos, arquitectura de TI, mapa de dependencias de aplicaciones? Suena complejo definir por dónde comenzar. Es correcto, pero como yo te decía, primero define tu estrategia. Primero, tu estrategia debe estar basada en estos 4 pilares. Antes de que te metas a los procesos, antes que metas a los sistemas, primero entiende al negocio, conoce tu organización, conoce su estrategia, entiéndela, ve sus objetivos y una vez que tengas eso, empiezas con el direccionamiento, empiezas a definir. Por ahí en la presentación, no sé si se las va a compartir Nat, Por que dice supuesto. exactamente qué viene la parte de definición. Está la definición, la ejecución, la gestión del proyecto, la medición y la mejora continua. Ese es el camino que yo te sugiero que sigas. Ok. Otra más. En el día a día, la operación requiere cambios rápidos en procesos y sistemas. Cómo logras mantener el control centralizado? ¿Cuál es tu experiencia, sobre todo si tienes una operación por países y donde tus proveedores de servicios toman decisiones sin pedirle permiso? Justo ahí parte de lo que me dices en ese caso está el problema. Eh, Definitivamente no puedes tú, en una operativa que me están planteando que es de carácter internacional, tener una implementación arquitectónica centralizada nada más que no esté con la problemática de cada país, porque cada país tiene su propia normativa, sus propios órganos reguladores y sus propias reglas. Por tanto, aquí nuevamente en el direccionamiento tendrías que hacer una implementación regionalizada cumpliendo o atendiendo a la normativa y a la regulación que le corresponde a cada país. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es que tendrías que tener déjame decirlo así, tu delegación de arquitectura por cada país o por cada región que atienda las necesidades normativas y regulatorias de cada país o región.
Con esto le estarías dando la independencia necesaria a cada una de tus regiones o a cada uno de tus países, pues le estarías dando, ¿sí?, la formalización centralizada que emana desde un solo ente de arquitectura empresarial. Ok. Otra más, dice, nosotros recibimos 100 auditorías donde todos te piden procesos, control de riesgos, auditorías, documentación, diagramas, dependencias. ¿Cómo ayuda la arquitectura empresarial a lidiar con todos esos procesos regulatorios? Total y al 100%. Si tú implementas arquitectura empresarial, llevando el camino que te mostré, no pudimos hablar, por ejemplo, del modelo de Gates en el caso del desarrollo e implementación de soluciones, pero el paso número uno, después de que tienes presupuesto y vas a implementar una solución, es que generes tu diseño técnico, ¿sí? Antes de que le pegues a la tecla, antes de que pase a desarrollo, debes de tener un diseño y este diseño es uno de los primeros artefactos que te va generando la documentación necesaria para que cuando tú entregues algo a producción y tengas una auditoría, tengas perfectamente documentado todo. Viene también en ese roadmap parte de lo que tienes que definir, no viene ese detalle, pero implementando arquitectura empresarial y siempre y cuando te permitan que tenga el gobierno que le corresponde en la organización, vas a tener, te garantizo que vas a tener documentación de cada solución que liberes a producción. Correcto. Y bueno, ya estamos en el límite de la hora. Una última y con esta cerramos. ¿Qué tanto puede cambiar la arquitectura empresarial con la llegada de la inteligencia artificial? Es decir, algunos marcos ya reconocen a la IA como un ente que participa en los procesos. Aquí, ¿cómo se integra? Totalmente, de hecho ya hay modelos que tú puedes integrar en muchos aspectos. Ya hay modelos que te pueden regular sin que tú estés generando estos comités uno a uno, one on one. Ya te puede regular y le puede dar a tu organización, a tu área de desarrollo, a tu área de innovación, dependiendo de lo que tengas, a tu área de operaciones, ya le puede disponibilizar los modelos que tienen que seguir, ya le puede decir cómo tendría que desarrollar. Es decir, la inteligencia artificial viene perfectamente a complementar y a facilitar el trabajo de adopción de un área de arquitectura empresarial. Si en mi caso me hubiese gustado que llegara un poquito antes, pero yo hoy en día puedo disponibilizar, tengo un chatbot donde preguntan, oye, quiero hacer un proyecto que tiene que ver, por ejemplo, con uno de mis canales, uno de mis principales canales de venta, y ya el chatbot le dice cuál es el camino, qué documentación tiene que llenar, pero más importante, qué información tiene que proveer para que pueda ir el proyecto hacia adelante. Es decir, yo te diría, la inteligencia artificial vino a apoyar y acelerar la adopción de arquitectura empresarial en las organizaciones. Ok, y déjame complementar con algo. Las herramientas también están avanzando, ya están integrando directamente algunos procesos de inteligencia artificial, de tal manera que las funciones, por ejemplo, de diagramado y demás, sean mucho más rápidas y mucho más prácticas. Es decir, toman un modelo y de ahí a lo mejor pueden desarrollar de una forma más práctica, tomando consideraciones específicas y demás. Entonces, esto es algo que obviamente no está ajeno. Prácticamente la inteligencia artificial está llegando en todas las áreas y se va a estar integrando también, por supuesto, en las plataformas directamente de arquitectura empresarial. Pero bueno, ya estamos totalmente superados en tiempo. Agradecemos totalmente tu participación, Luis, tu conocimiento, tu experiencia y sobre todo, permíteme decirlo públicamente, el viaje que hemos tenido los últimos 3 años ha sido divertido, tenso, muchas veces con ganas de ahorcarnos todos entre nosotros, pero para efectos prácticos muy satisfactorio también con el resultado. Y hoy por hoy, definitivamente, Nadro es una historia de éxito muy interesante. Muchísimas gracias y esperamos poder contar contigo en un futuro para otro tipo de actividades. Un gusto, Nat. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y bueno, Hasta luego. muchísimas gracias a todos los que participaron. Por supuesto, van a tener una copia de esta presentación. Les haremos llegar directamente como tal el link para que también puedan inclusive compartirlo con otras personas en sus organizaciones. Les agradecemos muchísimo su tiempo y pues que tengan muy buen día. Gracias. Gracias a todos.